Y para hablar del Día Mundial de la Trombosis nos acompaña el día de hoy en el estudio la doctora Marixa Durán, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Veíamos un video introductorio que nos preparó el equipo de producción hablando un poco de qué es la trombosis, pero nos gustaría que nos la defina usted. Sí, la trombosis es la formación de coágulos sanguíneos en el torrente entonces de la sangre, y eso puede ocurrir o en las arterias o en las venas. Si se produce en las arterias, la consecuencia puede ser un infarto o un ictus, lo que llamaban antes un accidente cerebrovascular. Y si se produce en las venas, entonces vamos a tener trombosis venosa profunda si ese coágulo se aloja en las venas profundas de las piernas, o si ese coágulo se desprende y viaja, entonces se atasca en los pulmones, y en ese caso se conoce como embolismo pulmonar. Las dos patologías juntas, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, es lo que se conoce como tromboembolía venosa. Y es en lo que se hace énfasis en la campaña del Día Mundial de la Trombosis. Y como estamos en el Día Mundial de la Trombosis, doctora, ¿cómo son los métodos de prevención para esta patología? Particularmente para prevenir la enfermedad tromboembólica venosa, lo principal es evitar esa condición de éstasis de la sangre, ¿no? Porque la sangre se acumula y se forma el coágulo porque está fluyendo lento, como cuando hay mucho tráfico en la autopista que está todo atascado. Bueno, igualito pasa, eso favorece que entonces que se forme el coágulo. Hay que evitar entonces, lo primero es prevenir la inmovilidad, y en los casos que haya, porque sí, que estar inmóvil, entonces hay medidas, hay medicamentos y hay medidas farmacológicas que pueden, no farmacológicas que pueden ayudar a prevenir esto. Entonces, lo primero es moverse, y por eso el hashtag de la campaña es muévete. Por lo menos caminar, ¿no? Exacto, muévete contra la trombosis, pero que incluso no es claro, caminar es muy bueno para todo, incluso para prevención de infarto, de enfermedad cardiovascular. Uno manda a que obesidad, de diabetes, de trastornos cardiometabólicos, uno le dice a los pacientes, camina, media hora todos los días, 150 minutos a la semana. Eso es como así como un credo de nosotros los médicos. O como un ABC. Exactamente, pero para la enfermedad tromboembólica venosa es importante porque la gente no se da cuenta que de repente tú pasas 90 minutos, más de 90 minutos sentados en la oficina, tranquilito, o estás viajando en un autobús, o viajas en un avión, o te toca hospitalizarte y te quedas acostado en una cama por mucho tiempo. Eso ya te predispone a hacer enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, lo ideal es que cuando el paciente o la persona pueda moverse, se mueva, porque nadie está exento de ese riesgo. ¿Cómo influye la alimentación? La alimentación en este caso no influye tanto. Uno de los factores de riesgo es la obesidad. Entonces, obviamente, si tú pasas mucho tiempo inmóvil, o te hospitalizas, o te hace una fractura de pelvis y te tienes que quedar en la cama por un mes, que pasa, entonces, obviamente, y eres obeso, se suman dos factores para hacer enfermedad tromboembólica venosa, para hacer trombosis venosa profunda. ¿Cómo sabe un paciente que tiene esta patología? ¿Cómo lo detecta principalmente para ir al especialista? Sí, ahí por eso es que nosotros se quiere educar a la población, porque no se habla mucho de eso. Todo el mundo sabe reconocer un infarto, todo el mundo sabe reconocer un accidente, un ictus, una enfermedad cerebrovascular, pero pocas personas saben reconocer una trombosis venosa profunda. Hay síntomas de alarma, que es que cuando uno tiene un coágulo allí, entonces la pierna se pone, aumenta de volumen, ¿okay? Se edematiza, se puede poner caliente, y duele. Entonces ahí puede haber dolor en la pierna. Entonces eso es uno de los síntomas. Claro, él tiene que ir al médico porque hay muchas cosas que pueden simular el mismo cuadro. ¿Okay? Entonces uno se ubica dentro del contexto del paciente, ubica si estuvo en alguna condición que lo pusiera en riesgo, ¿okay? Para padecer la trombosis. La otra cosa, en el caso del embolismo pulmonar, entonces la persona puede tener dolor en el pecho, igualito que un infarto, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, tos, a sensación de asfixia y expectoración, todos con expectoración con sangre. ¿Se puede confundir una retención de líquido en las piernas con los síntomas de la trombosis? Sí se puede confundir, pero el diagnóstico diferencial rara vez son bilaterales, aunque se han visto casos, particularmente los pacientes con cáncer tienen mucho riesgo de hacer trombosis y pueden tener entonces trombosis masivas que pueden hacer edema de los dos lados. Pero en el caso particular de la trombosis venosa profunda, el edema tiende a ser unilateral, de un solo lado. Entonces ya eso te ayuda. Hay que también diferenciarlo de las infecciones, de la celulitis. Hay varios diagnósticos diferenciales, pero entonces cada digamos, paciente tiene sus características y te va a ayudar a diferenciar eso. Es prevenible, pero es curable. ¿Hay un tratamiento para esto? Sí. La prevención es muy importante y en relación a la prevención se usan anticoagulantes a menores dosis, se usan las medias de compresión graduada o las bombas de compresión neumática intermitente. Una vez que ya tú lo padeciste,
tienes que tratarte, porque si tienes una trombosis venosa profunda puedes hacer un embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar puede ser fatal. Pero además, una vez que ya tuviste un evento de enfermedad tromboembólica venosa, puedes tener otro con más facilidad. Entonces, para eso se usan los anticoagulantes. ¿Okay? Se usan los anticoagulantes, entonces se usan a largo plazo, en principio para tratar, pero luego para prevenir recurrencias, prevenir que eso vuelva a pasar. Recomendaciones finales para esas personas que nos están viendo en este momento y no saben mucho de la trombosis, pero la está escuchando en este momento y puede tener algunos síntomas de alarma para ir al especialista. Bueno, en primer lugar hay que moverse. Hay que moverse porque cualquier persona puede padecer enfermedad tromboembólica venosa. En la oficina, párese, estírese, camine un poquitico y vuelva a sentarse porque podemos pasar horas y horas sentados y es muy importante. Si tiene alguno de los síntomas que mencioné, consulte a su médico porque el médico lo pondrá a orientar adecuadamente. Y si se va a hospitalizar, porque se va a operar o tuvo alguna condición de emergencia, pregúntenle a su médico en relación al riesgo que usted tiene de padecer trombosis. Entonces, de esa manera, su médico, si su riesgo es alto, o dependiendo de cuál categoría de riesgo, bajo, mediano o alto usted esté, el médico entonces le implementará la medida necesaria para evitar que usted padezca una trombosis. ¿Contactos o redes sociales, doctora? Sí, en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, nuestro Twitter es SBMI Piso Nacional. Agradecemos a la doctora Marixa Durán, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, por acompañarnos el día de hoy en el Día Mundial de la Trombosis y darnos estas recomendaciones muy valiosas. Segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ya volvemos con más, con un invitado internacional.